Bueno, tenemos claro cuáles son los ejes de transformación para definir nuestro plan, pero lo más importante es ser capaces de implantarlo. Y para ello vamos a ver qué tenemos que hacer, porque en este punto es el punto en el que más fallan las empresas. Para ello, si os dais cuenta, cuando vamos a abordar la digitalización hay muchísimas preguntas que nos hacemos, como por qué aspecto digital empiezo, cómo lo construyo, si tengo que tener unidades nuevas o no, cambio la organización, no cambio la organización. Vamos a ver cuáles son las claves para poder acometer bien este reto. El primer tema, y es crítico, es cómo sabemos definir el proyecto en fases de alguna manera que sean abarcables en el tiempo, frases muy limitadas, periodos mucho más cortos. Tradicionalmente hemos utilizado proyectos con periodos larguísimos, periodos de años, que era imposible. Es muy difícil ver en una empresa, en empresas donde realmente los cambios se producen muy rápidamente, cambios en la organización. Si tú creas un proyecto de transformación de 3 años, pues lógicamente es difícil que en 3 años todo el ecosistema de la empresa, de la organización, los competidores estén parados, estén quietos, ¿no? Con lo cual, realmente lo que hay que hacer es poner hitos, fasear el proyecto para que podamos ser capaces de entender si realmente vamos avanzando. Como decíamos anteriormente, la transformación no puede ser incremental, tiene que ser una transformación radical. Si lo hacemos incrementalmente, realmente nos va a costar mucho avanzar. Y para eso la única manera de saber si es incremental o no es poner hitos, poner objetivos y medir. Primer tema, importante, fasearlo en periodos cortitos que nos permitan ver cómo evolucionamos y ponernos retos en cada una de las fases. Segundo tema importante, ¿cómo gestionamos los proyectos? No se puede gestionar con el modelo tradicional de prácticamente lo que se llama mesa a camilla, de 400 personas opinando en un comité inmenso donde todo el mundo tiene voz y voto. Los modelos que hay que implantar para poder acometer un proyecto de transformación tienen que ser radicalmente diferentes. Tienen que ser un proyecto donde un equipo tenga un mandato, ese mandato de alguna manera sea supervisado por un miembro a lo mejor del comité de dirección, pero solamente uno, que puede ser un sponsor, y que ese miembro permitiese pues unas interacciones mucho más ágiles, mucho más rápidas y que realmente las decisiones se tomen más rápidamente. Si las fases del proyecto son más cortitas y además el equipo es más reducido y la toma de decisiones se concentra en un miembro, un sponsor en el que se delega todo el poder del comité de dirección para poder avanzar, se avanzará muchísimo más rápido. Si no, iremos al modelo tradicional en el que prácticamente cada decisión se volvía a rearbitrar. Imaginaos, bueno, pues ahora que tenemos el VAR en el fútbol, todo el mundo opina, ¿no? Bueno, pues en este caso imaginaos si tuviésemos que estar parando el partido cada 30 segundos para decidir cada una de las jugadas, ¿no? Bueno, esto en el fondo es lo que nos pasa en el modelo tradicional de toma de decisiones. Tenemos que ir a un modelo mucho más ágil, un modelo donde deleguemos la responsabilidad en menos gente que toma decisiones y toma decisiones mucho más rápidas. Las empresas digitales, los grandes líderes en este momento, son empresas que son muy rápidas en la toma de decisiones y principalmente porque esas decisiones vienen a veces basadas no en intuiciones, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, sino muchas veces esas decisiones están basadas en datos reales. Tercer tema, tener muy claras las acciones, tener muy claro los KPIs y los objetivos que tenemos que seguir en esas acciones dentro de cada fase del plan. Tener muy claro cuáles son los indicadores. No tienen que ser muchísimos, tienen que ser pocos, tienen que ser fundamentales, importantes, realmente que nos permitan medir el avance, y tienen que ser con objetivos retadores, pero objetivos asumibles. No tiene sentido poner objetivos que realmente estén totalmente fuera del sentido común, ¿no?, de poder conseguir con los cambios. Importante tener cada uno de los proyectos, cada una de las fases, claro los KPIs, los indicadores que tenemos que seguir y cuáles son los objetivos para cada uno. Cuarto tema importante, un plan de transformación cultural. Mucha gente lo dice, realmente la transformación tiene mucho más que ver con la cultura que con la tecnología. Si lo pensáis, tradicionalmente todas las empresas, cuando tienen que renovar sus equipos, sus sistemas, sus tecnologías, acaban teniendo nueva tecnología, igual que nos pasa en casa cuando cambiamos de televisión. Si cambias de televisión cada 10 años, pues lógicamente te compras una donde la tecnología está adaptada a la nueva realidad. Eso es una cosa que de alguna manera viene un poco impulsada por los proveedores que tienes, ¿no?, tanto las empresas como a nivel particular. El proveedor siempre te lleva a la nueva tecnología. El problema no es la tecnología, el problema es cómo la aprovechas, cómo cambias la cultura, cómo te adaptas a esa nueva tecnología que tienes, cómo te adaptas en tu casa a esa nueva televisión que tiene una serie de funcionalidades
que antes tú no te hayas planteado que puedan existir. Y para ello lo primero hay que definir cuál es la cultura de llegada que queremos tener, hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea esa aspiración cultural, cómo queremos que la empresa sea en el futuro y que haya un alineamiento y un compromiso de los líderes. Los líderes son muy importantes, empezando por el consejero delegado, por el director general presidente de la compañía, como por el siguiente nivel, es importante, porque los líderes son los que tienen que dar ejemplo. Si los líderes no dan ejemplo en la transformación, el equipo no va a seguir a los líderes. Segundo tema importante, tener un mapa claro de los agentes críticos para abordar la transformación. Muchas veces los agentes críticos dentro de una empresa no son el presidente, no son el consejero delegado. Hay personas, todos conoceréis personas en vuestras organizaciones o incluso en vuestras familias, de cuyas decisiones o las decisiones, sus opiniones son las que influyen realmente en todo el equipo para abordar un cambio, para tomar una decisión importante. Bueno, pues estos mapas de agentes críticos es muy importante tenerlo definido, saberles transmitir la necesidad, saber transmitir que ellos sean una ayuda en diseñar, en abordar, en no ser frenos en la transformación. Tercer tema, tener un conjunto integrado de iniciativas, tener un modelo donde tú puedas realmente incorporar feedback, monitorizar, ver cómo vas avanzando y que eso de alguna manera lo puedas ir transmitiendo. Puedes utilizar, por ejemplo, modelos como en torno a las 4 dimensiones del Influence Model. Puedes utilizar muchos modelos, pero es importante que haya un conjunto integrado de iniciativas que luego vais a ver se utilice en lo que sea el plan de comunicación. Cuarto tema, lo habíamos dicho anteriormente, dividir el plan en fases. Es importante comerte el elefante a trozos, que se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, pues ese plan dividido en fases es crítico. Y por último, un plan de comunicación. La comunicación es crítica en un proceso de transformación. Vamos a ver cómo se hace ese plan de comunicación de la transformación. Lo primero es que tiene que reflejar una historia de cambio excitante. ¿Qué es lo que ganamos? Transmitirlo muy bien, transmitirlo con un lenguaje que sea accesible a toda la plantilla, que se comunique en cascada, que todo el mundo haga propio, suyo. Vamos a ver cómo tiene que ser ese plan de comunicación. Lo primero tiene que ser un plan que contenga una historia de cambio excitante, que todo el mundo vea que participar en este proceso va a suponer una ventaja, un beneficio para él, para la empresa, y que esto sea comunicado a toda la plantilla, que sea comunicado en cascada, que cada uno haga propio ese plan, esa comunicación, esa transformación, que vean los beneficios que hay en ella. Segundo tema, que esté liderado al máximo nivel, que haya una implicación máxima por todos los niveles de organización, porque las organizaciones en general son muy seguidistas y lo que necesitamos es que si el CEO lo ve claro, que avance y que empuje y que se empuje en todos los niveles de la organización y además en todos los eventos de comunicación, tantos internos como externos, en presentación de resultados, en junta de accionistas si la empresa cotiza, en las reuniones o en los eventos, en los mensajes de vacaciones, de fin de año, que se vea, que se respire por toda la organización. El tercer tema, importancia de los detalles. Pues el logo, el naming, que haya un naming, que haya un logo, que haya una comunicación, que haya un cambio, una cartelería, que se vea, que en la organización se respire que hay un cambio. Y el cuarto tema es muy importante, es cuáles son los indicadores y los objetivos a comunicar. Puede haber unos objetivos y unos indicadores que tienen que ver más con lo que sería el proyecto en concreto de transformación, pero tiene que haber unos indicadores que se puedan comunicar tanto interna como externamente y que den una muestra de cómo va la organización. Un ejemplo muy relevante y que me gusta destacar es el ejemplo de BVA, ¿no? Que si lo veis, lo habéis visto, lo podéis ver en el día a día, ¿no? Cómo su presidente ha impulsado esto, cómo tiene una imagen, la imagen que él empuja, cómo se comunica en las oficinas, en todo el proceso de digitalización, cómo lo comunican, cómo salen de manera constante en la comunicación. Si veis su comunicación de resultados, que os la dejo ahí en anexo, es increíble, ¿no? Cómo se le pone el foco a la digitalización y cómo se transmite y cómo se cumplen todas estas cosas, cómo está muy claro, y el plan de comunicación que hay detrás es clave en lo que sería este proceso de transformación. Y luego hay un tema importante que me gustaría recalcar y es entender que cuando una persona se enfrenta a un reto, lo primero, hay dos ejes que definen cuál va a ser su respuesta. El primer eje es lo que llamaríamos el convencimiento sobre si la transformación es una buena idea o no es una buena idea. Y puede ser
que esté convencida que es una buena idea, o puede ser que no esté convencida. El segundo eje sería la creencia. La creencia es sobre si es posible hacer esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona cree que no es buena idea transformarse y cree que no puede hacerlo? Pues la sensación que tiene es que se siente oprimido, totalmente oprimido, y posiblemente pues conocéis muchos ejemplos de personas que se les dice que hay que cambiar, pero no lo entienden y además no se sienten capacitadas, ¿no? Y si lo aplicamos al caso, por ejemplo, de aprendizaje de idiomas, pues si a ti te obligan a aprender un idioma y no te sientes capacitado, pues la verdad es que tu sensación es muy mala, ¿no? Que te obligan a ir a clases, pero esto no vale para ti, ¿vale? La segunda posibilidad puede ser que tú creas que es una buena idea y que no estés capacitado. Y ahí lo que acaba pasando es que aparece la frustración, que es otra de los estados anímicos de muchas personas en las empresas, ¿no? Yo creo que esto es bueno, pero no me siento capaz de poderme digitalizar, no tengo conocimiento, no tengo infraestructura, no tengo poder para poder hacer esto. El tercer escenario sería una persona que piense que, bueno, tiene capacidad para digitalizarse o para poder afrontar una digitalización, un proceso de transformación, pero realmente no ve que sea una buena idea. También muchas veces os digo, en este caso que hablaríamos de personas indiferentes, realmente a lo mejor hay un autoengaño, hay una sensación de que él sí que tiene capacidad de transformarse y realmente no la tiene. O sea, que hay muchos indiferentes que son en el fondo oprimidos, escondidos, ¿no? Y por último, si conseguimos tener muchas personas que realmente piensen que es una buena idea transformarse y además están capacitados, pues que tendremos una plantilla de inspirados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que de alguna manera el que creamos que es una buena idea o no una mala idea tiene mucho que ver con la comunicación. El que creamos o que podemos hacerlo o no podemos hacerlo tiene que ver mucho con la información, con la formación y con la capacitación. Y esto es uno de los retos que tenemos en las empresas, que para poder acometer la transformación necesitamos tener muchísima más gente en el cuadrante de inspirado y muchísima menos gente en los cuadrantes de frustrado, oprimido o indiferente. Espero que estas ideas alrededor de cómo implantar el plan de transformación os sean muy útiles y os permitan avanzar realmente en lo que sería el plan de transformación digital de una empresa.